Muy buenos días a todos y a todas. En nombre del programa de entrenamiento en epidemiología de campo del Instituto Nacional de Salud, reciban un cordial saludo para esta segunda sesión del curso de análisis para la vigilancia en salud pública. Para quienes tuvieron dificultades en la conectividad durante la primera sesión, progresivamente se les irá entregando los enlaces donde ustedes pueden consultar los tutoriales que iremos realizando en estas 15 sesiones. Hoy nuestra segunda sesión corresponde al análisis descriptivo, pero antes de entrar a profundidad en lo que corresponde al análisis descriptivo, quiero recordar algunas de esas cosas que dejamos para llevar a casa de la sesión pasada. La primera, un conjunto de qué son las cosas que hacen funcionar mal a la vigilancia, que hacen parte de la gerencia de la vigilancia en salud pública. Y lo segundo, siguiendo algunas de las preguntas que nos hicieron algunos de las personas que se están entrenando en este curso, ¿dónde se accede a la información como el Instituto Nacional de Salud la está produciendo? Antes de continuar, saludo a todas las personas que hacen parte de la red de notificación colombiana, tanto las personas que trabajan con las instituciones de salud, con las empresas administradoras de planes de beneficios, con las secretarías de salud municipales, distritales, departamentales, la gente de la academia, de otras instituciones que están acá, pero también a todos los miembros de la Red Sur que tuvieron la gentileza de inscribirse a este curso de los diferentes países de América del Sur donde existe el programa de entrenamiento. De verdad, muchas gracias por conectarse y ojalá puedan mantener la audiencia durante todo este curso. Entonces, solamente recordarles cuáles son las cosas que hacen que poder hablar de análisis no es posible. Entonces, recuerden que tenemos 4 subsistemas, un subsistema de información, un subsistema de análisis, y divulgación, un subsistema de respuesta, pero adicionalmente tenemos 2 subsistemas que son el subsistema de evaluación y el subsistema de formación. Cuando hablamos desde el subsistema de información, ¿qué afecta a la vigilancia? Que se me olvide que no tener una buena cobertura de notificación me está subrepresentando el problema. Sin embargo, recuerden, no pretende la vigilancia ser exhaustiva en la identificación de todos los potenciales casos, excepto de aquellos eventos que están en eliminación, en erradicación o que correspondan a eventos de salud pública de importancia internacional. Que no tenga la capacidad de detectar silencios. ¿Por qué? Porque a veces las entidades que hacen la vigilancia refieren, no tuvimos casos de los eventos que son de notificación inmediata, pero cuando vamos y vemos, por ejemplo, en el registro, si en nuestros países se notifica la enfermedad rédica aguda o se debe notificar la infección asociada a la atención en salud, y es un servicio que esperaría captar a casos de diarrea o esperaría captar casos de infección asociadas a la atención en salud y no lo está haciendo, o sea, no tiene casos, entro a dudar si realmente lo que pasa es que no tengo la notificación y estoy ante un silencio epidemiológico. El no diligenciamiento completo de la información, el hecho de notificar únicamente cuando los casos están confirmados, más cuando son eventos de eliminación o erradicación, confirmar solo aquello que es obligatorio, cuando en muchos escenarios es importantísimo que podamos garantizar la confirmación de ciertos casos. En el caso de Colombia, todos los casos que están en UCI necesitan ser identificados cuál es el agente que está causando la infección respiratoria aguda, solamente para poner un ejemplo. Y no queremos ser un registro poblacional, entonces debemos ser muy cuidadosos con el uso de otras fuentes de información para alimentar la vigilancia porque puede producir aumentos inusuales de casos. Cuando estamos hablando desde el subsistema de análisis y divulgación es pensar que producir análisis o inteligencia epidemiológica es producir tablas de frecuencia. En algunas ocasiones, quienes somos epidemiólogos del grupo, quienes estamos acá que somos epidemiólogos o tenemos alguna formación en epidemiología, siempre nos han dicho que eso que estamos viendo comparado con qué. Entonces, muchas veces vemos cómo se entregan datos sin que se haga un contraste en si realmente estoy teniendo un comportamiento inusual o un comportamiento diferente, que es lo que vamos de alguna manera a entender durante este curso. Establecer que la única forma de monitorear la situación de una población es con canales endémicos. No entender que lo que estoy viendo esta semana tiene rezagos,
¿Por qué tiene rezagos? Porque la gente demora en consultar, porque la gente demora en notificar y eso hace que yo no esté viendo todavía lo que viene ocurriendo en la última semana especialmente. No usar la información porque esperamos información perfecta, entre ellos tener todas las variables cuando ya tenemos variables centrales, que eso nos permiten hacer análisis. Esperar esa información perfecta, que es imposible, no vamos a tener información perfecta. Y la monotonía de nuestros análisis. Muchas veces llegamos a una burbuja en la cual ya nos sentimos cómodos en la forma como analizamos la información y eso no es suficiente. ¿Qué afecta desde el subsistema de intervención? No involucrar esto dentro de un sistema de alerta temprana, porque si yo no entiendo que lo que hace la vigilancia es detectar cambios, muy similar a lo que hace los testigos en el panel de control de un vehículo, sea una moto o sea un carro, un automóvil, si yo no entiendo que los datos de la vigilancia me deben generar señales que deben generar de alguna manera un seguimiento, eso queda en el aire. Entonces, primero, la producción de información para llegar a determinar qué son realmente señales o alertas y ahí disparar un sistema de alerta temprana que hace parte de la gestión del riesgo. Todos los procesos de oportunidad en la respuesta, porque si no, ¿para qué nos sirvió detectar una situación si no se pudo controlar? El análisis de las muertes, que si bien no profundicé mucho en el tema y podría ser de consideración tenerlo en cuenta para este curso, a veces le indilgamos muertes a eventos que no necesariamente son debidos a esos eventos. Y adicionalmente, el hecho de que cuando nos enfrentamos a determinadas situaciones podamos afectar el nombre de instituciones o marcas. En el caso de las infecciones asociadas a la atención en salud, el nombre de instituciones de salud. En el caso de las enfermedades transmitidas por alimentos, con ciertas marcas de alimentos que pueden ser de alguna manera estigmatizadas por el hecho de haber tenido un antecedente de este tipo. Y finalmente, en el subsistema de evaluación, ¿qué afecta a la vigilancia? Pues que se me olvide que es importante cumplir con unas metas muchas veces de reporte, como pasa especialmente con sarampión o como pasa con parálisis flácida aguda. Que no recuerde que la vigilancia tiene unos atributos, entre ellos que muchas veces necesito muchos casos probables o sospechosos para encontrar unos cuantos confirmados, como pasa también con sarampión y con parálisis flácida aguda, que yo necesito utilizar la mejor prueba para encontrar los casos, que adicionalmente necesito que sea lo más flexible y que se pueda adaptar la vigilancia a determinadas condiciones. Y les ponía el ejemplo de los consultorios de los especialistas. Muchas veces los especialistas no van a querer llenar un papel más, pero sí necesitamos que ese caso que han detectado lo canalicen a través de una estrategia de tener contacto o una red con otra institución de salud. Y el hecho del principio fundamental de la vigilancia y es que la vigilancia debe ser útil. Entonces, en ese término de utilidad, discúlpeme, me voy a ir un momento a la página web, entonces, para invitarlos a conocer algunos de los avances que han hecho los especialistas de la vigilancia en Colombia, que han tratado de ir incorporando en sus análisis muchas de las herramientas de estos cuatro subsistemas. Entonces, yo les enunciaba una serie de elementos que pueden ser consultados en la página web del instituto, que les pueden servir como referencia de esos avances. Entonces, la primera de ellas es informe de evento. Entonces, usted digita directamente en Google informe de evento. Para quienes están en Colombia, posiblemente va a aparecer como primera opción. Para los que no están en Colombia, les va a tocar buscar la página correspondiente al Instituto Nacional de Salud. Entonces, en mi caso, por estar en Colombia, es la primera opción que me identifica. Puede suceder que si usted está en otro país, le aparezca en otro orden. Entonces, para mi caso, aquí aparece Instituto Nacional de Salud, informe de evento y tablero de control. Entonces, esta es una invitación a todos para que divulguen este tipo de información que se produce desde el instituto y que no siempre la gente de la vigilancia sabe que existe. Entonces, en la parte izquierda ustedes encuentran los informes de evento. Usted cliquea donde dice año, entonces le dice clic en año, no en 2023 para este caso, y encuentran todas las enfermedades de interés en salud pública con sus respectivos análisis. Entonces voy a clicar uno de ellos, voy a clicar accidente ofídico, se cliquea donde dice evento y allí va a aparecer dos tipos de informes.
Un informe que es un informe que se produce cada 4 semanas con la información más depurada y un informe que se produce con la información ya consolidada y cerrada de alguna manera, tanto en el primer semestre como al final del año. Generalmente se está produciendo hacia marzo o abril de cada año siguiente, cuando ya se han depurado y se han controlado los rezagos de información. Entonces, solo para mostrarles, voy a hacer clic. Este es un buen exponente de lo que hacemos. Ustedes observarán que cuando hablamos de esa información que se produce 4 semanas, no es un documento típico, sino lo que van a encontrar es un documento que tiene una síntesis gráfica de la información y que permite rápidamente a quien quiere consultar sobre lo que está ocurriendo, identificar cuál es la problemática mayor en el evento. Entonces, muchas de estas técnicas que ustedes están viendo acá corresponden a haber aplicado gran parte de los conceptos que ustedes van a ver en este curso o al aporte propio que han hecho los especialistas del instituto. Entonces, ustedes ven acá, este es el informe, la infografía, así le denominamos, del accidente ofídico que se produce cada 4 semanas epidemiológicas. En algunos países a esto le llaman sala situacional. Nosotros adicionalmente, me devuelvo, discúlpeme, tenemos un segundo producto que es un informe, o sea, es un documento técnico. Nuevamente voy a meterme a accidente ofídico, me voy a meter en el primer semestre, porque como les digo, el del segundo semestre todavía no se produce cuando ya la información se ha depurado y se ha curado el rezago, que tiene una forma de construcción como un artículo científico. Lo único que no tiene es el resumen. Y básicamente lo que consolida es la información principal que quiere resaltar el especialista sobre lo que ha sucedido en los 6 meses de ese evento. Muchos de los especialistas acompañan este análisis con un montón de anexos que permiten ampliar un poco la información, sobre todo de niveles departamentales, en el caso de Colombia, el siguiente nivel, el nivel subnacional, y la situación muchas veces de los municipios. Esa es la forma en que presentamos la información semestral o anual. Pero adicionalmente hemos venido trabajando para que la información cada vez esté más en tiempo real. Es decir, que usted pueda consultar lo que va sucediendo cada semana epidemiológica con el evento. Eso decidimos no hacerlo bajo el mote de publicaciones, sino bajo el mote de tableros de control. Entonces le damos clic aquí donde dice año, me voy nuevamente a accidente ofídico y aquí cliqueo este archivo y al cliquear me va a mandar a un Power BI. El Power BI es una herramienta ligada a Office 365 para nuestro caso, que para la producción de datos necesita el licenciamiento Office 365, pero que no necesita sino una licencia para su publicación. Entonces aquí usted puede encontrar en tiempo un poco más real lo que va ocurriendo con el evento y puede interactuar con los datos, ¿sí? Incluso puede hacer combinaciones, filtros de información, entre otras. A medida que ha pasado el tiempo, estamos apoyando para que también desde el laboratorio se vayan produciendo tableros de control que muestren la información de lo que va ocurriendo con los aislamientos. Esto es, por el momento tenemos solamente estreptococo en neumonía. Entonces, esta es una de las fuentes que es el informe de evento. Realmente el informe de evento está creado más para la medida periodo epidemiológico y para la medida semestre-año. Los tableros de control están diseñados para semana epidemiológica, algunos para periodo epidemiológico. Ahora lo que me voy a permitir mostrarles es nuestra herramienta grande. Que igual, cuando usted entra a Google, discúlpeme, lo voy a escribir acá para que vean su funcionamiento, escribo boletín epidemiológico semanal y también por la indexación que hemos hecho con Google, hemos logrado que aparezca de primera opción. Si usted está en otro país, es posible que le aparezca después, debe estar pendiente que diga Instituto Nacional de Salud. Usted le da clic allí donde dice boletín epidemiológico, clique al año 2024, ya está publicado el primero. Hoy debe estar ya por publicarse el número 2, que corresponde a la semana epidemiológica 2, que este ya es un compendio de lo que viene ocurriendo en tiempo real con los eventos de interés en salud pública. Entonces decidimos no incluirlo para todos los eventos, sino que hicimos un énfasis importante
en aquellos eventos que son trazadores y en los eventos que son analizados durante la semana epidemiológica en el escenario de análisis convencional de nuestros territorios que se llama el Comité de Vigilancia Epidemiológica. En ese Comité de Vigilancia Epidemiológica ya desde hace un año participan las secretarías de salud departamentales y distritales. Antes era solamente de ejercicio nacional. Entonces viene un tema central, pero luego ustedes empiezan a ver un despliegue de metodologías de análisis en las cuales le muestra la situación general. Ahí está un gráfico, ay, perdón, que lo hice al revés. Listo, está un gráfico que les presenta cuáles son los eventos que tienen un comportamiento inusual. Y así ustedes van a encontrar a lo largo y ancho de todo el documento una serie de metodologías para presentar qué está pasando con el evento. Ustedes ven unos colores que marcan diferencias. Disculpen un poco la velocidad de mi banda ancha. Ustedes ven que aparece un Poison por ahí, para el que de pronto alguna vez ha escuchado de él. Aparecen diferentes tipos de canales endémicos. Aparecen comparaciones contra valores históricos. Aquí aparece uno de los canales endémicos que les mencionaba. Aparece un tablero de un gráfico de control, que es el papá de los canales endémicos. Aparece un mini gráfico comparando dos periodos, el periodo actual con el periodo anterior. Y con esto, adicionalmente, bueno, aquí está la información de dengue, ¿sí? Con el panorama o la estratificación de riesgo general, el canal endémico, el análisis de acuerdo al número de semanas en el cual se ha mantenido en brote un territorio. En este caso, seguimos con dengue. Y así ustedes pueden ver diferentes herramientas que les invito a que las lean si no lo hacen, porque esto es lo que debe hacer todo epidemiólogo, al menos en Colombia, y lo que debía hacer todo epidemiólogo en cada uno de nuestros países, y es leer cuando está disponible, cuando sabemos que está disponible el boletín epidemiológico para saber. Al final tenemos una sección de las alertas. Y tenemos un tablero de mando por los niveles subnacionales. Lo que ustedes ven en colores es que el dengue en naranja significa que ese territorio está por encima de lo esperado, ¿sí? Los que ven en gris, en el caso de IRA grave inusitado, es que están por debajo de lo esperado. Y los que ven en transparente, en blanco, es que no están dentro del usual. Entonces, el tablero de control se construye para cada uno de los eventos. Entonces, aquí lo que estamos utilizando son esas metodologías que queremos dejarles de alguna manera la semilla para que ustedes vayan progresándolas. Finalmente, adicionalmente a estas herramientas, contamos con otra serie de tableros de control. Usted digita Portal Civigila, entra a Civigila, que es nuestra herramienta de captura. Y dentro de Civigila aparece un montón de interacciones con los datos. Hay una que no les voy a mostrar hoy, de hecho, dentro de la agenda original de este curso no estamos hablando de lo geográfico a profundidad, o sea, por lo menos de la referencia geográfica. Es posible que adicionemos o que modifiquemos una de las sesiones para que nos permita hablarles al menos de las coropletas y al menos de la ubicación de las coordenadas. Pero ya hoy día tenemos la posibilidad de tener referenciados 10 eventos de interés en salud pública en el detalle de calle, que eso significa ya un avance en la inteligencia epidemiológica nacional. Eso es lo que ustedes ven acá en la parte superior en el menú como el Geovisor Civigila. En este momento, los departamentos, el nivel subnacional, tiene un acceso, un solo acceso, porque es una información protegida por habeas data. Adicionalmente, ustedes ven una sección que son los reportes que son de más interés, que es el reporte de COVID y de Monkeypox, que se viene trabajando todas las semanas epidemiológicas, actualizando. Y la sección de reportes gráficos, que tiene el interés de mostrar ya análisis de las series históricas. Es decir, qué ha venido ocurriendo históricamente con el fenómeno, de manera que usted pueda consultar año por año de grupos de enfermedades. Y recientemente, cuando digo recientemente, es de los últimos 5 años, también venimos trabajando para poder producir tableros de control de comportamientos inusuales, que es el que ustedes ven acá. Solamente les voy a mostrar una, porque los otros son tableros convencionales. Discúlpenme, aquí yo despliego, se demora un momentico mientras carga.
donde les muestra un mapa de calor, identificándoles aquellos territorios donde se está evidenciando un comportamiento en aumento o disminución de acuerdo a lo esperado. Es decir, y lo vamos a ver después, muy posiblemente dentro de 3 sesiones, 2 sesiones, hasta no me acuerdo, la importancia que tiene las situaciones inesperadas. Ustedes ven acá que está el comportamiento para cada una de las entidades territoriales semana a semana de esa situación y lo pueden ver incluso comparado con el mismo periodo o la misma semana del año anterior, cada una de las enfermedades. Es decir, esto es un poquito más en tiempo real. Si nos vamos a lo que ocurre con los otros tableros de control, los otros tableros de control lo que pretenden más es mostrar la situación histórica del fenómeno. Esto lo venimos modificando para que cada vez haya más interacción con la información. Entonces, esto permite ver de cada una de las enfermedades que ha venido ocurriendo históricamente. Venimos trabajando adicionalmente en las poblaciones especiales, es decir, que se puedan producir tableros de control para indígenas, para población afro, para población privada de la libertad, para población migrante, que para nosotros es un evento de interés en salud pública. Entonces, podemos ver cuáles son los eventos que están teniendo un mayor peso en las diferentes poblaciones especiales. Y adicionalmente venimos trabajando en estar evaluando cómo funciona la vigilancia. Entonces ustedes ven aquí una sección que dice indicadores de desempeño, que trata de retroalimentar sobre el funcionamiento de los diferentes indicadores de la vigilancia en salud pública, medidos en el nivel subnacional siguiente, es decir, en el nivel departamental. Y eso lo hemos llevado a algo que llamamos el ranking de desempeño. Ese ranking de desempeño te dice quién es el mejor en el proceso de vigilancia. Por ejemplo, para el caso de Colombia, lo que ustedes ven en azulito en este gráfico de calor, en esta pirámide de calor, muestra que los mejores 10 entidades territoriales son estas que aparecen al final: Putumayo, Boyacá, Barranquilla, Atlántico, Guaviare, Quindío, Huila, Casanare, Arauca y Bogotá para este momento. Generalmente esperamos el cierre de toda la vigilancia para poder calificar quiénes fueron los que tuvieron el mejor desempeño, y esto combinado con la calidad de la respuesta a las emergencias nos produce un ranking adicional con el cual se produce una certificación de esos procesos. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Salud cuenta, perdón, antes de eso, tenemos finalmente una herramienta que está aquí en eventos de factores de riesgo y ambiental, que ya empieza a combinar información de otras fuentes. Esa información de otras fuentes es la información del clima, el monitoreo que se hace a algunas situaciones del clima y qué impacto puede tener sobre los eventos de interés en salud pública. Entonces, siguiendo un poco la recomendación de lo que uno de las personas que asiste a este curso hizo en las preguntas del chat, aproveché para hacerles esta demostración, aunque me gasté un poquito más del tiempo recomendado. Adicionalmente, para los que no sepan, en la parte superior aparecen dos opciones, una que se llama microdatos, que les permite descargar series históricas, es decir, datos abiertos disponibles de todos los eventos de interés en salud pública en Colombia, obviamente a medida que se van cerrando bases de datos. Y aquí en la sección publicaciones territoriales tratamos de divulgar lo que cada uno de los departamentos, el siguiente nivel subnacional, hace en nuestro país. Entonces, con eso ya estaría cerrando ahora sí la primera sesión. Discúlpenme por acá, yo me cierro la primera sesión y me adentro ya en el tema correspondiente a esta sesión. Entonces, ¿qué no vamos a aprender hoy? No vamos a aprender cómo limpiar bases de datos, eso no hace parte de este curso. No vamos a asegurar la completitud de la información, o sea, no vamos a estar revisando la consistencia de la información, no vamos a estar viendo la afectación que puede tener que una variable no sea diligenciada, ni tampoco vamos a hacer una demostración de cómo se agregan los datos. Entendemos que estos son temas que cada vez más ustedes, cuando se enfrentan al uso de los sistemas de información,
cada vez son más herramientas que existen, cada vez más tutoriales con los cuales usted puede asegurar hacer de manera adecuada estas tres técnicas que son propias del manejo de las bases de datos. Entonces, de eso no les vamos a hablar, ni les vamos a hablar cómo se relaciona esto con otras bases de datos, cómo se unen bases de datos, nada de eso hace parte de este curso. Nosotros estamos centrados ya en información que aparentemente ya está agregada. Entonces, el primer ejercicio en que quiero insistirles es algo que he aprendido de los gringos y que me ha parecido muy útil, y es que los norteamericanos suelen decir que si usted está claro en la calidad de su información, usted puede soñarse cómo quiere presentar la información. Ellos le llaman a ello las shell tables, algo así como las tablas caracol. Algo así, si usted tiene claro qué información está recolectando, usted puede tener claro qué información quiere consignar. Entonces, generalmente cuando estamos mostrando datos, uno podría arrancar diseñando esta tabla, ¿sí? Si ya la tiene, pues no tiene problema, ¿sí? Porque usted ya ha trabajado en eso, pero si no lo ha hecho nunca, construyala primero. Es la tabla de los sueños. Esa tabla de los sueños hace esto, ¿sí? Y entonces hace una descripción de cuáles son las personas que son afectadas por el evento de interés en salud pública. Entonces, noten que aparece. En la primera columna aparece la categoría, es decir, aparece de alguna manera los grupos o las variables con sus diferentes opciones descritas, ¿cierto? Si ven, trato de hacer un matiz entre el nombre de la variable y las categorías de la misma. Luego, el número de veces que se cumplió la variable y luego el porcentaje que significa esa variable en el total. Noten que adicionalmente en la tabla pongo el valor nacional. ¿Por qué es importante poner el valor nacional? Porque yo quiero hacer el contraste, ¿cierto? Además que me sirve para poder corroborar que el porcentaje está bien calculado. Es decir, si tengo 100 casos y 50 son hombres y 50 son mujeres, pues es fácil identificar que el 50% me va a llevar a tener los 100 casos totales. Pero si es otro número, sería bueno colocarlo ahí para que el mismo lector pueda hacer esos cálculos. De hecho, en las recomendaciones para la escritura de artículos biomédicos, parte de lo que se expresa es la necesidad de que los datos que están en una tabla deben permitir calcular lo que está dentro de la tabla, ¿sí? Luego aparece la población y luego aparece la tasa. Entonces, ojo, si yo quiero realmente, y sobre todo cuando me estoy enfrentando las primeras veces, a poder mostrar una información, yo debo ser consecuente que esa información solamente puede presentarse con los dos términos, los porcentajes y las tasas. Pero si me preguntan a mí qué es más importante, el porcentaje o la tasa, les tengo que decir que definitivamente la tasa. ¿Por qué? Porque entre otras ya me empieza a mostrar diferencias. Si yo muestro que el porcentaje de hombres es 50 y el porcentaje de mujeres es 50, en el término de los casos, eso no me dice mayor cosa. O si me hago una distribución entre la distribución porcentual por edades. En cambio, si lo muestro por tasas, eso me permite hacer un mejor contraste tanto entre grupos como un contraste histórico. Entonces, píllese cosas tan sencillas que estamos aprendiendo. La primera de ellas es que en general tengo que poner el número de personas que tienen la condición asociada a una categoría de una variable, pero que la tabla me debe permitir hacer un cálculo a partir de reconocer cuál es el total nacional. Lo segundo es que es más importante la tasa que el porcentaje, sin decir que el porcentaje no tenga valor, pero es mucho más importante la tasa. Lo tercero, y le pongo intervalo de confianza. Hace 2 días les decía, el intervalo de confianza puede no ser entendible en este escenario porque estoy asumiendo que estoy viendo todos los casos que consultan a los servicios de salud. Sin embargo, entendiendo que las mediciones tienen margen de error y que las poblaciones son grandes, yo podría utilizar los intervalos de confianza.
porque además los intervalos de confianza, sobre todo de las series históricas, me están dando los márgenes de error. Es decir, si yo estoy viendo que la tasa de este año de un evento es 50 por 100.000 y el intervalo de confianza del año anterior fue de 40 a 45, lo voy a escribir acá. Yo estoy viendo hoy día, mi tasa hoy, la tasa de hoy fue de 50 y el intervalo de confianza histórico es de 40 a 45. La tasa de hoy está por fuera del intervalo de confianza histórico, sea con los datos del año anterior o con los datos promedios. Y entonces yo estoy hablando que puedo tener un comportamiento inusual. Entonces de ahí la importancia de ese intervalo de confianza. Algunos podrían decir, también puedo calcular ese intervalo de confianza y compararlo con el intervalo de confianza del año anterior y recordar una cosa que es la comparación gráfica de los intervalos. Entonces yo tengo el intervalo de confianza de hoy y el intervalo de confianza del año pasado. Si se cruzan no hay diferencias, si no se cruzan hay diferencias estadísticas. Entonces noten que sí es posible encontrar diferencias. Yo puedo utilizando tasas comparar hombres y mujeres. Yo puedo utilizando tasas comparar con uno de los tres grupos, recuerden eso, los indígenas con otros, los afros con otros. Yo puedo adicionalmente comparar entre grupos de edad utilizando uno de ellos como referencia, entre ocupaciones, entre zonas. Un dato que no es menor de esta tabla 1. Noten cómo estoy mostrando la edad. La única variable cuantitativa, casi la única de las variables cuantitativas que recogemos en vigilancia es la edad. Y de una vez la destrozamos convirtiéndola en grupos. Hay una enseñanza clásica de la estadística y es que dice lo cuantitativo, analice lo cuantitativo. Entonces siempre hay que mostrar el promedio. Yo no puedo escaparme de mostrar el promedio. Entonces muestro el promedio con su rango, o muestro el promedio con su rango intercuartílico, o muestro la mediana, pero debo mostrar una medida de resumen de la variable edad, porque además también me sirve para mostrar cambios del patrón general de una enfermedad. Puede suceder que algo, por ejemplo, como VIH, que veíamos antes en la población de 30 a 35 años, ahora lo empecemos a ver en una población de 15 a 20 años o de 20 a 25 años, como realmente está pasando con VIH. ¿Sí? Lo otro es con los grupos de edad. Entonces, con los grupos de edad, a veces muchos acostumbran a utilizar grupos quinquenales o grupos decenales por costumbre. O sea, ni siquiera porque hay un razonamiento detrás. Recuerden que nuestros grupos de edad obedecen también a razones epidemiológicas. Por ejemplo, si yo estoy analizando algo como infección respiratoria aguda, puede ser muy importante desagregar grupos como los menores de 5 años, donde los agentes causales son diferentes, y los mayores de 60 años, mientras que el resto, de alguna manera, discúlpenme la expresión, es un bulto. ¿Sí? Entonces, tener todos esos grupos pequeñitos, disgregados, puede no ser importante, aunque sin embargo, sí, puede suceder que yo encuentre un comportamiento inusual y de alguna manera pago por ver. O puede suceder como en otros eventos en los cuales hay unos grupos especiales por algunas intervenciones de salud pública que deben ser mostrados. Y otro elemento que tampoco es menos importante y que casi no le damos el rigor que debe tener, aunque en la mayoría de nuestros sistemas de vigilancia de la región se captura, que es la ocupación. El COVID-19 nos mostró la importancia que tenía tener información de primera mano con lo que ocurría, por ejemplo, con trabajadores de la salud. Entonces, es cada vez más importante que hagamos la diferencia por ocupación. Puede suceder que usted no se arriesgue a mostrar las ocupaciones, todas, pero sí algunas ocupaciones que tienen cierto interés, como pasa con la malaria y los mineros, como pasa con la fiebre amarilla y las personas que ejercen la agricultura, como pasa con los trabajadores de la salud, solamente para poner unos ejemplos puntuales. Entonces, simplemente para ilustrar, yo incluyo dentro de la tabla los trabajadores de la salud. Sin embargo, esta tabla tiene algo inerte, algo que no se mueve. ¿Qué es lo que no se mueve? Que me está mostrando la situación transversal y eso no me sirve. O sea, me sirve para irla construyendo, pero realmente la historia no está completa porque no me está cumpliendo con lo más sagrado que tiene la epidemiología, que es el comparado con qué,
Y ese comparado con qué se puede lograr de dos formas. La primera es con los porcentajes, porque además no sé por qué nos gustan más, deben ser más fáciles de calcular. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo tener el porcentaje de distribución de este año comparado con el porcentaje del año anterior. Y yo quiero comparar esas dos cifras. Entonces, ojo, yo no puedo comparar entre los dos grupos de la variable, sino que debo comparar en el mismo grupo. Entonces, por ejemplo, en este caso, en hombres no nada más. No puedo comparar hombres y mujeres, sino hombres con hombres, año actual con año anterior. ¿Qué es lo que les propongo sería la mejor forma de comparar? Primero, con una tasa incremental. ¿Qué es una tasa incremental? Es la comparación de lo que estoy viendo, es decir, el año actual, el porcentaje actual, con el porcentaje del año anterior dividido entre el porcentaje del año anterior. Si me sale positivo, me está hablando de incremento; si me sale negativo, me está hablando de disminución. Y a esa comparación, es decir, a la proporción, al porcentaje del año anterior comparado con el porcentaje del año actual, yo le podría sacar un valor de P, como también podría calcular los intervalos de confianza. Ojo, los intervalos de confianza no para comparar en el mismo año, sino los intervalos de confianza para comparar entre los 2 años. El intervalo de confianza, nuevamente insisto, me puede servir como umbral, y adicionalmente yo puedo establecer una diferencia entre grupos utilizando el valor de P, la prueba de hipótesis para proporciones. Entonces aquí ya estoy evolucionando la anterior tabla y ya me empieza a dar información. Mucho de lo que hemos logrado en el instituto es llegar hasta acá. Yo no sé por qué. O sea, esto es una de esas cajas de Pandoras que yo no he podido solucionar. Y es que la tabla más importante es esta, la que me compara las tasas. Entonces tengo la tasa anterior, la tasa del año anterior o la tasa histórica, comparado con la tasa actual. Yo a eso le puedo sacar una razón. Yo no me quiero complicar con qué nombre le voy a dar. El nombre correcto, por ser datos descriptivos, debía ser del orden de una razón de prevalencias, una ORP. No, no podría definirlo porque realmente no ha habido una preocupación en los textos académicos por referirse a los datos que provienen de datos administrativos. Yo realmente simplemente le pondría el nombre de razón de incidencia o razón de tasa, sino no me complicaría con ponerle el moquete epidemiológico. O, como lo están haciendo de manera muy adecuada en el análisis de desigualdad, lo llamaría una desigualdad relativa. Es lo que podría ser. Entonces, ¿la razón qué es? La tasa del año actual sobre la tasa del año anterior, y podría también calcularle el valor de P. Esta es la más importante. Esta es la que ya estamos acostumbrados a hacer. La invitación para todos es: tratemos de hacer esta. ¿Dónde creo que está el miedo? Me devuelvo acá. El miedo está acá. Primero, por física pereza. ¿Dónde saco las poblaciones? Esas no están dentro del sistema de vigilancia, sí, pero todos nuestros países tienen oficinas de estadística. Si todos nuestros países tienen oficinas de estadísticas, ahí yo tengo la población. ¿Qué condición étnica? No sé cuántos indígenas hay, sí, pero hay algunas aproximaciones, algunos documentos que me aproximan. Yo lo denuncio en la metodología cuando estoy escribiendo los documentos. Por edad también está discriminado, por urbano rural también está discriminado. Los que son más juiciosos han logrado poder encontrar poblaciones ocupacionales, han logrado encontrar la población privada de la libertad total que puede haber en un país, solamente para poner unos ejemplos. Entonces, muchas veces la tara es la mamera, disculpe la expresión colombiana, de ir y escoger, coger de otro lado la población para calcularla acá, ¿sí? Y esa es vital. Con eso yo puedo hacer esto, que es lo más importante de toda mi construcción comparativa cuando estoy hablando desde la descripción. Es decir, que la lógica sería tener una tabla integrada así. Esta es la tabla de mis sueños. A esto yo la podría acompañar de símbolos, como algunos de mis especialistas hacen, sino que no colocan cuánto incrementa o cuánto disminuye. Entonces sería importante, ¿sí?, poner una flechita al lado para que le sirva al lector
así como lo hacen los programas estadísticos, de que le digan aquí realmente hay algo de qué preocuparse. Pero esta es la tabla soñada. Puede suceder que dentro de las categorías haya algunas categorías que son propias de una enfermedad, que yo no consideré en la tabla vacía general, como pasa como por ejemplo con la edad gestacional, en el caso de los eventos relacionados con la maternidad, el antecedente vacunal, los signos y síntomas que pueden ser útiles para determinados eventos, algunos antecedentes de exposición que pueden ser importantes en algunos eventos, entre otros, solamente para referirme a eso. Algunas ideas adicionales en este proceso de análisis. ¿Cuál es el comparador? Entonces, si se dan cuenta, el comparador que yo estoy utilizando acá es el año anterior. Pero yo podría tener otros comparadores. ¿Cuáles son esos comparadores? Si yo estoy parado en un análisis anual, que es como lo estoy presentando realmente, o un análisis semestral o un análisis por periodo, se supone que uno se compara en el mismo periodo del año anterior, ¿sí? Pero yo podría utilizar también un año clave. Por ejemplo, un año clave que era cuando la vigilancia ya venía como mejorando y estaba en un momento muy bueno, 2019, puede ser un año de comparación bueno porque 20 y 21 no fueron tan buenos por el hecho del COVID, ¿cierto? Entre otras porque la gente no se enfermó o porque la gente no consultó porque no se podía consultar. Yo puedo utilizar una meta, ¿sí? Para hacer la comparación. ¿Qué tanto estoy lejano de la meta? Yo puedo utilizar un promedio anual. Sin embargo, yo puedo ser creativo y si estoy analizando un periodo epidemiológico, yo puedo analizar contra el mismo periodo epidemiológico, o sea, contra el periodo epidemiológico anterior, contra las 4 semanas anteriores. Yo puedo mostrar esto como infografías, con los ascensos y descensos, con los incrementos y decrementos, pero hay que ponerle el valor a esos incrementos. Yo no puedo, si yo estoy hablando de un evento como violencia de género, no está bien, sabiendo que la violencia de género tiene diferente tipología, mostrar toda la violencia de género sumada. Para algunas cosas sí, pero para la mayoría no. Si yo estoy trabajando para el caso de Colombia algo como defectos congénitos o enfermedades huérfanas, sería importante tener un panorama general de las enfermedades y no hacer un proceso sumativo. Hace parte como del razonamiento. Puede ser necesario mostrar por unidad geográfica, pero muchas veces las unidades geográficas que tienen mejor funcionamiento de la vigilancia suelen ser más evidentes que otras. Entonces, hay algunas unidades geográficas donde no hay casos y no es porque no haya casos, sino porque no se busca, entre otras. Entonces, puede ser necesario segmentar la información por unidades geográficas categorizadas o estratificadas por una condición especial. A mí me gusta mucho tamaño, o sea, el tamaño de la unidad geográfica, porque eso me permite entender que no puedo comparar un departamento que tiene 5 millones de habitantes con un departamento que tiene 100.000. O como pasa con los municipios, municipios que tienen 3.000 habitantes con ciudades que tienen 3 millones o 5 millones de habitantes. Eh, la región de la unidad, es decir, las aglomeraciones con las cuales están constituidos los servicios o cómo está constituida la organización geográfica y política de un país. El desempeño de la vigilancia, los niveles de pobreza, porque además eso no saca la discusión a los departamentos ricos. Entonces es bueno tener eso dentro de los procesos de análisis. Disculpenme que aquí me adelanté. Entonces, esta es una infografía, yo se las mostraba la sesión pasada y ahorita se las mostré también al inicio con lo que hacemos con los informes de evento. Esta es una descripción de lo que ocurre con cada uno de los eventos de las malformaciones congénitas, cuál es la prevalencia nacional y cuál sería la prevalencia internacional. Esta es una desagregación por grupos de municipios. Lo que aparece en la primera columna son municipios menores de 20.000 habitantes, la segunda son entre 20 y 100.000 y la tercera más de 100.000. Y este ya es el uso esta es una sección que corté, ¿no? No quiere decir que esta sea toda la tabla, de la comparación de porcentajes. Sí, en este caso están comparando 2023 contra 2022. Y esta ya es el uso de las tasas. Entonces ya me evolucionan un poquito. Aquí también es el uso de las tasas, que es donde querría llegar con todo el mundo. Entonces me voy a detener en este ejemplo, simplemente para poderles dilucidar, bueno,
¿Y yo de dónde diablos voy a hacer esa comparación? O sea, ¿de dónde voy a sacar esos porcentajes? Entonces, yo voy a hacer un ejemplo hipotético. Voy a empezar con los porcentajes que están por acá. Voy a utilizar este de negro y mulato. Yo voy a suponer que este es 3,9 en 2022 y este es 1,1 en 2023%. ¿Sí? Ahí me muestran la diferencia. Ay, perdón. Disculpen un momentico. Aquí yo cuadro mi pantalla para poderlo hacer adecuadamente. Y los voy a invitar a conocer una herramienta. Lamentablemente todavía, o sea, tengo que hacer una elaboración estadística muy grande para poder llegar a hacer esas comparaciones de proporciones basadas en un software, ¿sí? Porque entre otras tendría que asegurar tener unidas las bases de datos para poder asegurar un análisis de este tipo, que yo pueda construir una tabla de 2 por 2 donde lo que haga es comparar afro contra el hecho de estar enfermo contra otras, o sea, perdón, es año, ¿sí? O sea, disculpen, aquí yo hago el gráfico antes de enredarme yo. Discúlpenme un segundito. Se me ocurrió por hacer demasiadas. Disculpen un segundo que me cargue la pizarra. Utilizo esta porque me gusta más, aunque sé que el mismo cosito Teams tiene pizarra. Entonces, ¿qué es lo que haríamos cuando estamos en un análisis si podemos unir las bases de datos? Pues básicamente lo que yo quiero decir es en 2022 y en 2023. Y entonces yo tengo aquí cuántos afro hay y cuántos son no afro. Eso es lo que voy a hacer. Y con eso, aquí yo tengo el porcentaje de 2022 y el porcentaje de 2023. Y con eso yo puedo sacar cualquiera de los indicadores utilizando un software estadístico. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué requiero? Que las dos bases de datos 2022 y 2023 estén pegadas, o sea, que estén unidas las bases. Si no están unidas las bases, tendría que hacer una serie de procedimientos para unirlas temporalmente o para ir haciendo el proceso de unir. Sin embargo, epidemiólogo no se vara y ese es mi mensaje hoy. Entonces, para eso existe una herramienta muy fácil de usar, simplemente que es un poquito manual y que me va a llevar a que tenga que hacer esto de una manera un poquito más pues manual, ¿sí? No es automático. Entonces les voy a explicar el programa OpenEpi. OpenEpi es una herramienta desarrollada por la Universidad de Emory en Atlanta, desarrollado por el profesor David Kleinbaum. Entonces, él tiene una opción que dice proporción. Entonces, si yo tengo proporción allí, téngale paciencia que es mi internet. Disculpen unos segundos, que es que el internet hoy en el instituto está lento. Entonces le digo, el que me pregunta cuál es su numerador. Yo voy a utilizar un valor cualquiera solamente para poder hacer el ejercicio. Yo voy a asumir que tengo 39 personas que son afro de un total de 1.000 casos. Eso me da 3,9 de pura casualidad. ¿Sí? Él me pide para ajustar el tamaño de la población, que eso es un buen índice. Entonces yo le voy a decir, la población en este caso de Colombia eran 50 millones de habitantes. Listo. Sí, igual la modificación no va a ser mayor cosa. Creo que se me fue un cero de más, sí. 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. Y yo le digo calcular. Entonces noten que él les está mostrando en este caso que la proporción como porcentaje es 3,9, que es la que aparecía en el ejercicio allí para 2022. Ahí se los abro un poquito para que recuerden lo que les estaba mostrando en la presentación. 3,9 en negro, mulato, afrocolombiano. ¿Sí lo ven? Y abajo él les muestra el intervalo de confianza. Generalmente los software estadísticos te marcan cuál debes mostrar.
Entonces dice, el intervalo de confianza estará entre 2.86 y 5.28. Entonces, si yo quiero colocar el intervalo de confianza, ese es el valor que debo colocar. Para el siguiente año, que fue 1.1, perdón, aquí yo voy a guardar anotado por aquí en el papelito que se me olvidó anotarlo. El dato de ese primer intervalo de confianza iba entre 2.87 y 5.29. Sí, lo voy a mantener ahí. Entonces me voy para el segundo año, introducir datos. Entonces yo digo, para el segundo año es 1, tuve 11 casos en 1000 y le digo calcular. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el intervalo de confianza, o sea, el valor de la proporción fue de 1.1% y el intervalo de confianza irá entre 0.61 y 1.959. Entre 0.61 y 1.959. Entonces, para los que aprendieron algo de estadística cuando hicieron posgrados o cuando han hecho cursos, ustedes recordarán, que fue lo que traté de explicarles ahorita un poco más rápidamente. Ay, se me perdió ahora el lápiz. Perdón un segundo, ya. Entonces, para el año 1 fue 2,87 a 5,29. Mientras que para el año 2, es decir, para el año que estoy viendo, el año actual, fue de 0,61 y termina en 1,959. Cuando yo proyecto estos dos intervalos, los intervalos no se cruzan. Cuando no se cruzan, yo digo que hay diferencias estadísticamente significativas. Esa es la forma como yo le empiezo a dar más valor a los datos. Como les digo, a esto ya hemos podido llegar en el instituto, a poder porcentajes, proporciones. Pero ojo, no puedo comparar la proporción con intervalo de confianza de hombres con la proporción de intervalo de confianza de mujeres. Tengo que comparar intervalo de confianza en hombres con intervalo de confianza de mujeres. La única forma de poder comparar intervalos de confianza de hombres con mujeres es con tasas. No puedo hacerlo de otra forma. ¿Por qué? Porque ahí las poblaciones sí son diferentes, mientras que en el otro no se cumple la independencia de la población. Entonces no podría hacer la comparación. ¿Sí? Entonces, con eso yo podría llevarlo ya a mi tabla vacía, yo podría llevarlo acá perfectamente a mi tabla vacía, ¿sí? Y entonces yo llego y le digo en mi tabla vacía, voy aquí a mi hoja 2 para que sea claro, y entonces yo le digo, estábamos en afro, ¿no? Entonces, afro. Entonces yo le digo, afro en el año 1 eran 31 casos, que eso equivale al 3.1%, ¿cierto? En el año 2 fueron 11 casos, no me acuerdo exactamente el valor, que es el 11, es el 1.1%. Me disculpan si el ejemplo no es exactamente igual. Sí, y mire que lo voy construyendo, ¿cierto? La tasa de incremento la puedo calcular. Aprendimos que la tasa de incremento es igual al año actual menos el año anterior. Lo pongo entre paréntesis porque si no me produce un problema de orden aritmético. Y lo divido entre el año anterior. Y eso me da una disminución que lo puedo colocar ahí. Negativo significa disminución y lo puedo poner en porcentaje para que se vea más bonito. Y podría colocar acá, si es de mi gusto, el intervalo de confianza aquí como una columna adicional y acá el intervalo de confianza. Sin embargo, lo que les estoy invitando es hacer el valor de P. Entonces, ¿cómo hacemos el valor de P? Entonces me voy nuevamente. Me voy a tabla de 2 por 2 y hago la construcción de la tabla como se las expliqué hace un rato. Discúlpeme, pero preciso hoy la carga de esto está un poco lenta y ya se me está acabando el tiempo. Entonces yo le digo introducir datos y entonces le digo, el año que yo estoy viendo, que es el año actual, que es el que me interesa, es el que primero voy a entender como exposición. Entonces ese será 11 casos
Aquí voy a poner 989 para poder completar los 1000. Y aquí voy a poner 39 casos. Y aquí voy a poner 961 para completar los 1000. ¿De dónde salió ese valor? Estoy utilizando 1000 para que me sea más rápido hacer el ejercicio porque aquí el autor de esta tabla no me puso los datos para poderlo calcular. Ahí estoy calculando. Recuerden, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Discúlpenme, aquí yo activo mi ardesia para poder hacerlo, para poder rayarla. ¿Qué es lo que estoy dibujando acá? Acá lo que tengo es los afro. Estos son los afro, los que están acá. Y estos son el año actual y esto es el año anterior. ¿Sí? Que fue lo que les había dibujado previamente para que pudiéramos hacer una comprensión del fenómeno. Entonces, con eso le digo calcular. Entonces, allí me va a aparecer el chi cuadrado. Y el chi cuadrado, él siempre te va a mostrar estadísticamente cuál debes mostrar. En este caso le está pidiendo un mi exacto, que le dice que el valor de P es menor de 0,05. Entonces yo podría poner aquí en mi tablita ese valor de P. Entonces me voy acá y pongo 0,0002, algo así. ¿Eso le da más valor a la información? Sí, claro que le da. Si usted no quiere ocupar tanto espacio, coloque un asterisco, como lo hacen en los artículos científicos, para determinar que realmente hay un cambio. Ahora, ¿y qué pasa con las tasas? Pues con las tasas es exactamente lo mismo. Discúlpeme un segundo que olvidé cuál es mi ejemplo de tasas. Me ubico en la... está ahí mismo. Discúlpeme que es que no lo veía. Discúlpeme un segundo, aquí me ubico, que es que esto cojo el que no es listo. Entonces la tasa la encuentran también arriba. Entonces dice la tasa de 2022 es de 2,3 en el caso de los hombres de 2022 y en el 2023 es de 1,9. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Yo podría compararlo con dos técnicas estadísticas. La tasa es una función del tiempo. La proporción es una función de la población. Entonces, hay una opción para comparar dos tasas, pero también puedo utilizar esta, o sea, es un poco a la asunción teórica que usted ponga. Si usted asume teóricamente que usted está utilizando la tasa como un referente de proporción, puede hacer exactamente lo que acabo de hacer con la tabla de 2 por 2. Si usted está asumiendo la tasa como el cambio en el tiempo, que es mucho más claro para las infecciones asociadas a la atención en salud, puede usar esta que le voy a explicar. Es decir, que se debía usar excepcionalmente la que voy a explicar ahora y se debía usar más la que acabo de explicarles. Entonces, ahora lo que voy a hacer es dentro de la lista aparece una opción que dice comparar dos tasas. Disculpen que el internet hoy preciso. Entonces le digo, introducir datos, y él me dice número de expuestos, en este caso 2023. Recuerden que mi exposición es 2023 porque es el año que quiero comparar. Entonces le digo es 1,9. El número de no expuestos es el año anterior. Perdón, 1,9. El número anterior, que sería 2,3. Es que uno voy a hacer un ejercicio un poquito estadístico, es para que no me vaya a fallar el cálculo. Voy a poner 19 porque si no el cálculo no me va a seguir adecuado. Aquí escribo 23, solamente lo estoy amplificando y aquí el tamaño de la población va a ser 1.000.000. La tasa en este caso está medida en 100.000, pero tuve que amplificarla para que no me diera el error del redondeo. Y le digo calcular. Entonces noten que él me calcula, al igual que en la anterior tasa, me está calculando el valor de P para la diferencia de esas dos tasas.
me dice que no hay diferencias estadísticamente significativo. El valor es de 0.54. No sé si lo ven allí donde tengo el cursor. Entonces, noten qué es lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo de que quien maneja datos, lo primero que debía hacer es imaginarse cuáles son los datos que van a salir como síntesis de su información. Esos datos son los que le presenté en esta diapositiva. Son los que le presenté en la diapositiva que denominamos la tabla vacía. Pero que no puede quedarse en un análisis transversal porque es un análisis completamente anecdótico, que no te dice nada. Es un análisis que debe progresar a comparar, pero sobre todo a comparar tasas, más que a comparar proporciones. Y que obviamente esos análisis pueden requerir algunos tipos de variaciones que cada vez hacen que el análisis nos permita producir más información para todos. Entonces, ¿cuál es la invitación para ustedes? Esto no es posible que avance si usted no coge datos que haya utilizado en algún momento. Si usted trabaja en un departamento o en un municipio con datos de la vigilancia, usted pueda tomar los datos y trate de construir su tabla, ¿sí? Trate de construir su tabla de resumen y trate a esa tabla de resumen comparando los datos hasta donde los lleva. No se preocupe porque todavía el año no ha terminado, porque todavía le falta porque entren casos de la vigilancia del año pasado. Trate de hacer el análisis de lo que ocurrió en 2023 con lo que ocurrió al menos con el 2022 y trate de utilizar un poquito más la estadística. Verá que se va a llevar sorpresas de la utilidad que le puede dar a esa información. Con eso hemos terminado esta nuestra segunda sesión de este curso de análisis de datos para la vigilancia en salud pública. Espero que les sea de utilidad. Aquí les estoy mostrando cómo se hace con una calculadora epidemiológica. Podríamos necesitar tener todo un curso de un software estadístico para poder desarrollar toda una serie de herramientas para que esto sea un poquito más automático, pero como estamos tratando de que usted adquiera el razonamiento si no lo tiene, o lo recupere si lo ha perdido, o se salga de la burbuja si está todavía en la burbuja, por eso decidimos hacerlo un poco más con la calculadora que hacerlo con un software estadístico automático. Sin embargo, la invitación es para que traten de hacer esta tabla. Háganla, háganla. Sin duda alguna, les va a traer buenos réditos. Muchísimas gracias en nombre del programa de entrenamiento en epidemiología de campo del Instituto Nacional de Salud. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que se conectaron de las instituciones de salud, de los niveles municipales, departamentales, distritales, nacionales, de la academia en Colombia y en general a todos nuestros colegas de toda la red sur de programas de entrenamiento en epidemiología de campo que han tenido la gentileza de aceptar el reto de este curso. Muchísimas gracias a todos y nuevamente bienvenidos, bienvenidas. El próximo miércoles nos vemos nuevamente a las 7 de la mañana. Muchas gracias.